En este problema tenemos que un disco de diámetro 12 pulgadas está girando con movimiento circular uniforme a 45 RPM, es decir, 45 revoluciones por minuto, y esto es la frecuencia. Del diámetro podemos obtener el radio, que es la mitad de 12, es decir, 6 pulgadas, y vamos a convertir este dato a metros. Tenemos 6 pulgadas que multiplicamos por el factor de conversión para pasar de pulgadas a centímetros. Recordemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Allí logramos eliminar pulgadas y luego vamos a pasar de centímetros a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Allí logramos eliminar centímetros y efectuando toda esa operación numérica nos da el resultado 0.15 en metros. Entonces tenemos el radio del disco igual a 0.15 metros. Ahora vamos a convertir esta frecuencia de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo, es decir, a hertz. Tenemos 45 revoluciones por minuto y multiplicamos por el factor de conversión para pasar de minutos a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Eliminamos minutos, nos queda 45 dividido entre 60, eso nos da 0.75 en revoluciones por segundo, es decir, 0.75 Hz. Ese será el dato de la frecuencia de este movimiento circular. A continuación vamos a determinar la velocidad angular para este movimiento circular uniforme, ya que ese dato nos va a permitir responder las dos preguntas que nos hace el problema. Usamos la fórmula 2pi por la frecuencia, ya que conocemos el dato de la frecuencia. Esto es igual a 2 por pi, que es 3.14, por la frecuencia, que es 0.75 Hz, y obtenemos una velocidad angular igual a 4.71 en radianes por segundo. Esa será la velocidad angular para el movimiento de ese disco. Anotamos por aquí el resultado de la velocidad angular, omega, y vamos a la pregunta A, donde nos preguntan por la velocidad lineal de un punto situado sobre el disco a una distancia, es decir, r, de 4 pulgadas del centro. Entonces tenemos un radio de 4 pulgadas que vamos a convertir a metros. Haríamos el mismo procedimiento que hicimos para convertir estas 6 pulgadas a metros. Eso mismo lo hacemos con 4 pulgadas y obtenemos 0.10 metros. Entonces podemos utilizar esta fórmula, la que nos permite encontrar rápidamente la velocidad lineal si conocemos la velocidad angular. Simplemente multiplicamos por el radio. Entonces tenemos velocidad angular 4.71 radianes por segundo multiplicado por r, que es 0.10 metros, para encontrar la velocidad de ese punto situado sobre el disco a 4 pulgadas del centro. Efectuando esa operación nos da 0.47 en metros por segundo. Recordemos que metros por radianes nos da metros y abajo se conservan los segundos. Esta sería la respuesta a la pregunta A. En la parte B nos preguntan por la aceleración en el borde del disco. Es decir, nos piden la aceleración centrípeta, que recordemos es la única aceleración que tendremos en el movimiento circular uniforme. Entonces podemos utilizar la fórmula que dice velocidad angular al cuadrado por el radio, ya que esas son las informaciones que tenemos. En este caso sustituimos
la velocidad angular por 4.71, eso está en radianes por segundo, al cuadrado, y eso multiplicado por el radio, es decir, la distancia del centro al borde del disco. Efectuando toda esta operación nos da como resultado 3.33 en metros por segundo cuadrado. Y esta sería la respuesta a la pregunta B, es decir, la aceleración en el borde del disco.